Buenas noches, amigos, bienvenidos a Cara a Cara. Le damos la bienvenida al expresidente Ollanta Humala, con quien entramos así de frente y sin anestesia para poder aprovechar este programa, y le agradecemos, por supuesto, la visita a nuestros estudios. Presidente Humala, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Richard Concepción Carhuancho ordenó que usted vaya a prisión preventiva, y usted y su esposa, si no estoy mal, fue el mismo juez, Richard Concepción Carhuancho. ¿Usted obraría un recurso similar al que ha obrado la defensa de Jaime Yoshiyama, la estrategia del fujimorismo, para sacar a Concepción Carhuancho del camino? ¿Considera que es un juez parcializado o que ha perdido el principio de imparcialidad de lo que se le acusa? Bueno, en principio, para un juez, el peor insulto que le pueden decir es que haya perdido la imparcialidad, ¿no? Como a un fiscal que haya perdido la objetividad. A mí me sorprende que por unas declaraciones un prófugo de la justicia logre una recusación a este juez, ¿no? Y se lo digo porque en nuestro caso no solo hay declaraciones directas contra nosotros adelantando opinión. En nuestro caso, el Tribunal Constitucional en una sentencia le ha dicho a que él y la sala han actuado inconstitucionalmente. La sala se inhibió después de esta sentencia. Sin embargo, a nosotros no nos han aceptado la recusación que planteamos al juez Concepción Carhuancho, teniendo como aval la sentencia de un Tribunal Constitucional, además de las declaraciones y el análisis que hace la sala que reemplaza a la sala que se inhibió. Entonces, lo que yo veo es que el bloque aprofujimorista, aún con todo lo golpeado y magullado que está, aún goza de poder y de influencias para poder limpiar la cancha cuando les conviene, ¿no? Y en nuestro caso, en realidad, todo punto que hemos ganado, todo reconocimiento a nuestros derechos que hemos logrado, siempre ha sido cuesta arriba. A nosotros todo nos cuesta, y lo que estamos viendo es cómo al señor Alan García y a la señora Fujimori también están haciendo una demostración de que todavía tienen poder. ¿Va a insistir usted, su defensa va a insistir con respecto a que Concepción Carhuancho también salga del caso, que entendemos en cualquier momento pues puede ser presentada ya la acusación? Se supone, ¿no?, que Germán Juárez en cualquier momento podría presentar esta acusación. Sí, nosotros estamos haciendo la argumentación legal. Nosotros no hacemos ningún tipo de dilatación del caso. Nuestro caso es el más sencillo de todos, porque no es un tema de corrupción como es en la mayoría de los casos. En nuestro caso es tema de aporte de campaña. Supuestos aportes de campaña, que tampoco es delito, y sin embargo lo han criminalizado, ¿no? Entonces, frente a esta situación, lo que nosotros hemos hecho es defendernos. Nos han puesto casi 10 meses de prisión preventiva a mi esposa y a mí. Saliendo de la prisión preventiva nos han incautado nuestra única propiedad familiar, que ya estaba embargada. Ya se la devolvieron. Que ya está, pero todavía no la ejecutan, están ahí con trámites burocráticos. ¿No están viviendo ustedes? No, yo todavía estoy en la casa de mi suegra. Ah, no le creo. Ya. Para que vea. Pero fue el propio Concepción Carhuancho, ¿no?, que le quitó esa casa, ¿no? Sí, claro que sí. Él, claro. Pero la quitó, nos dio 8 horas. Después de eso retrocedió porque se dio cuenta de que no había considerado la ley superior, el interés superior del niño, y nuevamente lo volvió a imponer. Y en nuestro caso no le pasa nada al señor, a este juez, que en mi opinión, en nuestro caso por lo menos, no es imparcial, ¿no? Por eso a mí me asombra que por una cuestión mucho menor que lo que ha pasado con nosotros le hayan dado la recusación, lo hayan apartado del caso, y en nuestro caso lo tenemos. Vamos a volver a su caso en minutos. Quiero preguntarle temas puntuales de coyuntura donde su nombre ha saltado. El más relevante de los últimos días ha sido el tema de San Juan del Lurigancho. Entre el propio presidente Vizcarra no se ha dicho en qué momento se hizo la obra, dijo que era en el gobierno de Alan García. Alan García ha dicho, no, esto ha sido responsabilidad del gobierno de Humala, es una obra, digamos, de Odebrecht. Y hoy el ministro Piqué ha salido a declarar que, bueno, finalmente lo que han encontrado es que la presión de la construcción esta de la estación de metro ha terminado con esta tubería rota, y además que es un material que probablemente sea cuestionable. Me parece que es plástico corrugado, ¿no?, que no es un concreto como se tendría que haber usado en una obra de estas características. ¿Qué puede decirnos de esta obra y el contexto de su gobierno, que me imagino usted ya se ha actualizado al respecto? Bueno, mira, con la experiencia de haber sido presidente y como ciudadano de a pie que soy hoy día, yo le diría, eso no le importa ahorita a la población que está navegando en San Juan del Lurigancho. A la población lo que le interesa es que le resuelvan el problema.
Si el gobierno, el Estado no puede hacer eso, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vale la pena estar pasándonos la pelota si la gente en estos momentos no tiene agua, no tiene alimentación? ¿Cómo están los bebés en ese momento? Eso es lo que tiene que resolver ahorita el gobierno. Hace bien el presidente Vizcarra, está yendo personalmente, pero lo que le falta es que lo acompañe el Estado, que en este momento abran zonas donde pueda albergarse a toda la población que hoy día no tiene dónde dormir, y que haya un sistema de seguridad para que no hayan delincuentes que se metan a las casas porque las familias están dejando las casas por la necesidad de estar en un lugar seco. Eso es lo primero que tiene que resolver. Entonces, presidente, está bien, su gestión no tanto, o la gestión de su gobierno no tanto. Bueno, haciendo un paréntesis a lo que me estás diciendo, lo que te digo es, el presidente goza de una popularidad importante, es su primer año de gobierno y eso es normal, pero el gabinete no, y eso tiene que analizarse. Y cómo el presidente debe hacer el reto de transformar esa popularidad en acciones concretas. Volviendo al tema de San Juan del Lurigancho, yo la verdad creo que al señor García, que está muerto de miedo por todo lo que se le viene, no hay que hacerle mucho caso. Lo importante es saber que en esa obra del tren eléctrico, en la primera etapa, que demoró algo de 25 a 30 años, cobró o habría cobrado una coima de más de $1 millón del consorcio Tralima. Y en el segundo tramo hay una imputación de haberse pagado $24 millones de la empresa Odebrecht, de los cuales se han reconocido, se han establecido dónde se han pagado 10 millones y falta todavía definirse los otros 14 millones restantes. Los 10 primeros millones se han pagado del nivel viceministro para abajo. Entonces, se puede inferir que los 14 que faltan debe ser del viceministro para arriba. Entonces, yo creo que esas son las cosas importantes que debiera merecernos la atención el señor García y no a sus pataletas. ¿No le atemoriza a usted que vaya a saltar algo complicado con la obra del gasoducto? Que también para nada. Señala que allí puede haber problemas importantes y eso sí es en su gobierno. Fíjese, y fíjese una cosa, el tema del gasoducto, algo que no se señala, es la primera obra en la cual se establece una cláusula anticorrupción. Es decir, si en algún momento de la concesión, que era de 30 a 34 años aproximadamente, se descubría que la empresa, el consorcio que se había adjudicado la obra, había cometido algún acto delictivo, simplemente se le rescindía el contrato y perdía todos sus activos. Por eso, ese es un punto muy importante que ningún gobierno en la historia del Perú lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho. Es más, el acuerdo que próximamente debe firmar Odebrecht con la Fiscalía, en realidad es un espaldarazo a mi gestión, porque la misma empresa señala que en el gasoducto no hay nada de corrupción, ni pagaron ni les pidieron. Entonces, las obras que ellos han reconocido donde hay actos de corrupción son básicamente en la gestión del gobierno de García y el gobierno de Toledo, ¿no? Y una obra de evitamiento en el gobierno regional del Cusco y una obra en el Callao, en el gobierno regional del Callao. Vamos a volver un poco a estos temas después de la pausa, pero hay preguntas que yo le quiero hacer de todas maneras. Lo hemos visto viajando a usted después de pasar por el trance de la prisión preventiva. Yo pensé que Humala ya no quería ni saber pues de política, sencillamente te atrincheras. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo, no sé, precisamente por lo duro de una experiencia así para la familia, qué sé yo. Pero bueno, el hecho es que usted ha comenzado a viajar y no ha parado de viajar. Pero ha dicho que no va a ser candidato en el 21 ni en el 26. ¿Para qué viaja entonces Humala a ver y a ponerse en contacto con el Partido Nacionalista? Porque parecen viajes bien proselitistas, algunos bien interesantes y de convocatoria significativa. Cuéntenos, por favor. Bueno, la idea es cuando dejé la presidencia, creo que ya cumplí un rol de servicio, he estado 25 años al servicio del Estado como soldado y 5 años como presidente de la República. Ya he cumplido 30 años sirviendo a mi país. Yo nunca he trabajado para el sector privado, ¿no? Pero yo creo en las instituciones, yo provengo de instituciones, el ejército es una de las instituciones más sólidas y antiguas de la República. Yo creo en partidos políticos, entonces lo que yo quiero es fortalecer el Partido Nacionalista. Lo que quiero es reconocer, buscar cuadros jóvenes dirigenciales que puedan asumir no solamente responsabilidades regionales, sino nacionales. Entonces, yo quisiera dedicarme a una política más de fortalecimiento institucional del partido. Y las otras prioridades que tengo son, bueno, los procesos judiciales, mi familia, y en la tarea de fortalecimiento del partido hay una necesidad imperiosa de estar viajando. El político
debe ser como el médico, que va con su estetoscopio, su tensiómetro para medirle la presión arterial, ¿no? Y el pulso al país. Y lo que yo encuentro es que, en principio, la agenda de las regiones es otra agenda muy diferente a la de Lima. En las regiones lo que se está viviendo es un enfriamiento de la economía. Puentes que no se han terminado, primeras piedras que se han quedado sin la segunda piedra, desempleo, crecimiento de pobreza, ¿no? Y entonces uno dice, ¿dónde está el Estado acá? ¿Dónde está la gestión del gobierno? Esa es una crítica constructiva que le hago al gobierno, porque creo que no basta que el presidente viaje. Sino, ¿de qué sirve que vaya a San Juan del Lurigancho, que vaya a Yurimaguas, si no se va a emprender obras allá? Entonces, ese es un problema que se está viviendo hoy día. Y otro problema que tenemos es que hay un retroceso en la política social. Para que vea usted el programa Beca 18, en mi gobierno hemos dado 100.000 becas. En los 4 años que inauguramos el programa damos un promedio de 25.000 becas. ¿Sabe cuántas becas está dando este gobierno? ¿Cuántas? Está dando 1.800 becas y para este año han ofrecido 3.900. O sea, en mi gobierno invertíamos en la educación de los pobres, ¿no? Casi 1.000 millones de soles y creamos el Ministerio de los Pobres, que es el MIDIS, ¿no? Lo que están haciendo ahora, lo que vemos es, le cambian el nombre a un programa, fusionan 2 programas y reducen planillas y reducen la cuota de muchachos que quieren su beca. ¿En cuánto ha hecho el cálculo? ¿En cuánto se ha reducido? Estamos hablando, nosotros dábamos 25.000 becas por año, 25.000, y este gobierno está dando 1.800 becas por año. Vamos a profundizar con esos números luego. Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo le voy a pedir una respuesta así corta a una pregunta bien antipática. Usted está haciendo un trabajo partidista que quién podría despreciar. Como usted dice, el Perú necesita partidos. Pero ante su gobierno lo que le dijeron es que usted concentró el poder del gobierno y del partido en usted y en su esposa. ¿Ese enfoque cambió entonces? Totalmente. Lo que pasa es que un partido que llega a gobierno con 5 años de vida institucional, con un déficit de cuadros, ¿no? Teníamos que o hacíamos un buen gobierno o nos dedicábamos a hacer partido. Y tomamos la decisión de asumir la responsabilidad nacional de hacer un buen gobierno. Y evidentemente no tuvimos gente para continuar el fortalecimiento del partido. Es por eso que ahora que hemos dejado de ser gobierno estamos fortaleciendo el partido. Podría tener una repregunta, pero no tengo tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con Ollantumala. No se muevan. Estamos con el expresidente Ollantumala. Si usted tiene que observar, analizar la actual situación política en términos de la relación ejecutivo-legislativo y en términos de lo que ha sido esta suerte de, no sé cómo llamarlo, esta película de terror fujimorista, ¿no? en el último año, ¿cómo la observa? O sea, el país ha dado realmente unos golpes de timón político, acicateado, por supuesto, por la situación jurídico-penal, ¿no? de sus líderes, pero ¿cómo observa ese devenir? Yo de la coyuntura política. Lo observo con pena, porque estos 5 años debieron haber sido el cerrar con broche de oro el Bicentenario. Sin embargo, vamos al Bicentenario, que es una fecha de evaluación, qué somos como república, qué hemos logrado de los padres fundadores de la independencia, es que se ha avanzado, ¿no? Lo que estamos viendo es un Congreso implosionado, un Ejecutivo que necesita todavía más fuerza para liderar al Estado, porque el Estado, el jefe de Estado, es el que guía, dirige la política general en la cual deben ir alineados todos los poderes del Estado. Pero acá lo que estamos viendo es que cada poder anda, no, más que respetar la autonomía, están en una situación de autarquía. De tal manera que el legislativo está por su lado, como un pollo sin cabeza, ¿no? El sistema judicial, porque es el Poder Judicial, Ministerio Público, Procuradurías, CNM, etcétera, todavía no se recompone el órgano que debe reemplazar al CNM. Y tenemos que... Hoy no hubo quórum para aprobar el tema de la Junta Nacional de la Justicia, ¿no? Y las cabezas de estas instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, han tenido que renunciar, ¿no? Pero digamos que Vizcarra se impuso en términos políticos. Yo creo que es positiva la actitud del presidente Vizcarra y hay que ayudarlo, pero no es suficiente dejar que los poderes constitucionales estén cada uno a la deriva, porque al final el arte de gobernar es alinear a todo el país o a todos los poderes en una misma dirección, pero no estamos yendo en una misma dirección. La prueba es que, como tú dices, no ha habido quórum para la creación de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué fue el referéndum? Fue la primera pregunta que se hizo, fue si reemplazamos al CNM. Y
¿No se están burlando acaso de la voluntad del pueblo? Entonces, ¿dónde está el presidente que debe cuadrar al Congreso, presionarlo con sus 60 y tantos por cientos frente al casi 0,1, 0,02 o 2% que tiene el Congreso y cuadrarlos? El problema es que están dispuestos a cruzar la raya, que es la disolución del Congreso. ¿Está dispuesto el presidente a hacerlo? ¿Está dispuesto el Congreso a que lo autodisuelva o que lo disuelva? Usted estuvo casi dispuesto en un momento a cruzar esa Yo raya sí lo hacía. constitucional. Yo sí lo hacía. ¿Usted, si estuviera en la situación de Vizcarra, impulsaría un cierre del Congreso? Inmediatamente. ¿No sería eventualmente problemático esto constitucionalmente, no, legalmente? El problema es que el presidente Vizcarra le ha tocado la oportunidad que hubiéramos querido tener muchos presidentes, que es enfrentar la verdadera reconstrucción de la justicia. La justicia en el Perú se destruyó en la época de Fujimori. Acuérdese usted cómo allanó los poderes del Estado, nombró la comisión de Lepiani y con Montesinos a la cabeza creara un sistema de justicia que es lo que tenemos, lo que tenemos hoy día. ¿Qué nos traería de bueno una disolución del Congreso Constitucional? Pero déjame redondear por favor la idea, ¿no? Entonces, cuando vamos a la democracia, con Pañagua, la clase política no fue por una nueva constitución porque quisieron solamente proteger el modelo económico, porque hay el temor de que una nueva constitución podría cambiar, modificar el modelo económico. Pero para eso sacrificamos la justicia y hoy día estamos viendo cómo la justicia está en crisis, ¿no? Y con casos emblemáticos de corrupción con la empresa Odebrecht. Entonces, es el momento que tenía el presidente para haber convocado una asamblea constituyente, pero él escogió el referéndum. El referéndum, como lo dije, significaba el Congreso va a hacer la reforma de la justicia. Este Congreso es el que lo va a hacer. Usted pones al gato de despensero. Entonces, en esta situación va a ser muy difícil que este Congreso, que sabe que no se va a reelegir, esté pensando en legislar bien. Pero si entramos en un escenario de disolución del Congreso, entraríamos probablemente en un escenario de elecciones generales. Y usted bien sabe que como presidente de la República, pues un presidente de 70% no entrega el poder, pues, ¿no? No, el problema es que, claro, el tema es el grado de desprendimiento, ¿no? Su 70% o el país. El problema que él puede tener, el presidente, es que no tiene partido, no tiene bancada. Entonces, ¿qué presentaría? Como casi todos ¿Qué presentaría? Los gobiernos, ¿no? Entonces, claro, entonces ese puede ser un problema, pero hoy día, digamos, tenemos un Congreso que está atascado y no permite avanzar y le bloquea las iniciativas legislativas, no solamente del presidente, sino de todos los órganos que tienen iniciativa legislativa. Tenemos un sistema de justicia donde muchas veces los liderazgos intermedios superan a la cabeza de las instituciones y muchas veces se consolidan no por su propia hoja de servicios o sus fallos o sentencias, sino por el aplauso o por los medios. ¿Murió el fujimorismo? Yo creo que es muy difícil decir que alguien está muerto en política, pero creo que... Eso incluye a todos, claro. O sea, claro, pero creo que hay algo que merece reflexión, ¿no? Muchos periodistas, muchos opinólogos y mucha gente, cuando estábamos de gobierno nosotros, creyó que el fujimorismo había cambiado. Creyeron que el fujimorismo de cambio 90 y que cada 5 años se cambiaba de nombre, se había vuelto democrático. Y creyeron que el APRA es democrático. Y se equivocaron. Y recién ahora muchos se dan cuenta de que el fujimorismo y el APRA no han cambiado. Tienen en su ADN el abuso y el autoritarismo. Y son lo mismo, porque... ¿Son lo mismo, le parece? O sea, ideológicamente... García nunca dio un golpe de Estado, ¿no? Ideológicamente son, digamos, de sector conservador de derecha. Eso es lo que... Ya, pero eso no te hace antidemocrático. Y en segundo lugar, ambos tienen experiencia de tumbarse presidentes, de interpretar mañosamente el reglamento del Congreso, bloquear, censurar, etcétera. Y eso es lo que le hicieron a Kuczynski. Se sometió y lo vacaron, ¿no? Entonces, no han cambiado, tienen en su ADN el autoritarismo. Entonces, yo no sé si habrán muerto o no, pero sí sabemos que son un bloque tóxico para la democracia. ¿Y qué piensa, esto también una pregunta cortita, qué piensa Ollanta de que sectores afines al fujimorismo utilicen a su hermano Antauro como el cuco del 2021? Hay muchos que dicen, uy, se viene Antauro, entonces tenemos que votar, ¿no?, por una opción más racional.
¿Qué dice? ¿Qué piensa? Sí, bueno, yo creo que son ya la parte, digamos, de esquemas de gente que está viendo cómo se acomoda en el 2021. Yo creo que, como siempre se ha demostrado, lo que el panorama electoral para el 2021 no lo vamos a avisorar hoy día, ¿no? Yo creo que la gente muchas veces, inclusive más del 50% de los electores recién está decidiendo su voto un día antes de las elecciones. Volviendo a su caso, expresidente Ollantumala, que sabemos que el fiscal Germán Juárez se supone que ahora sí va a presentar pues lo que sea una acusación, nos imaginamos, o el archivo, pero nos imaginamos pues que será una acusación. Tenemos documentación muy interesante que efectivamente usted ha ido, entiendo yo, presentando o está solicitando, o documentación que usted va a exponer en un eventual juicio, ¿no? Que echa por tierra pues algunos testimonios, por ejemplo, en el caso del expresidente Kuczynski, ¿no? Que habló en un momento de las maletas, claramente se desdijo. Las personas que estaban en el entorno de esa versión, como el señor Raigada, también dijo que no elaboró, ¿no? un informe a ese respecto. El tema Belaún del Ocio, las acusaciones que ha hecho contra usted parecen ser también bastante endebles. Sujeto Moisés Roberto Boyer, ¿no? El venezolano que dijo que usted había recibido plata de Venezuela y terminó cayendo con quetes el año pasado, ¿no? De cocaína o de pasta básica. Pero digamos que todo eso es muy, muy interesante y hay que verlo en detalle. Pero el fondo de la acusación que se le hace a usted es el tema de los 3 millones, del aporte de los 3 millones de Odebrecht en campaña, y en realidad, claro, hay toda una discusión sobre doleiros, si hubo doleiros, si no hubo, cómo fue. Se supone, la Fiscalía dice que no hubo doleiros, que la plata se hizo en transferencia y que aquí Barata en todo caso les entrega a usted o a su esposa la plata en efectivo. Ok, hay toda una serie de detalles que habrá que ir dilucidando. Pero yo le pregunto sobre el fondo de la cuestión, expresidente Ollantumala. Evidentemente, pues el Partido de los Trabajadores estaba coludido con Odebrecht. Hay toda una serie de declaraciones que dicen que los 3 millones en el caso suyo es un aporte sobre todo de orientación política, que el propio Lula da Silva señala que ese dinero debía llegar a las arcas del Partido Nacionalista. Usted tenía una correspondencia con el expresidente Lula. ¿Nos puede decir que en realidad esa plata no llegó? O sea, todo, como dicen, todo calza pues por ese lado, no solamente las propias declaraciones de todos estos ejecutivos de Odebrecht. A ver, empiezo por lo último. Yo te puedo garantizar que yo no he tenido jamás una correspondencia con el presidente Lula, que jamás ni él me ha insinuado ni yo le he pedido. No hay ningún documento que pueda afirmar lo que acabas de decir. Usted entonces me está diciendo que de repente sí pudo llegar la plata, así usted no la haya pedido. No, lo que te estoy diciendo es de que en ningún momento he tenido yo una correspondencia con Lula. Lo que he tenido es las comunicaciones vía Cancillería, como es normal con los jefes de Estado. Nunca ha habido una disposición de Lula para este fin. Pero usted tuvo a Garreta como publicista, usted tuvo a la gente del Partido de los Trabajadores. Por partes y cucharadas, ¿no? El Partido de los Trabajadores ha presentado un escrito, un documento rechazando esta afirmación, ¿no? Pero redondeando también el tema, seguramente se va a venir una acusación, ¿no? Y la acusación va a venir en dos componentes, que es lo que ha sido la tónica de la investigación. Un componente llamado Venezuela y un componente llamado Brasil. En el componente llamado Venezuela, lo que el fiscal ha señalado en su investigación preparatoria es que el Partido Nacionalista, a través de sus dirigentes, habríamos recibido plata, ¿no?, del presidente Hugo Chávez o del gobierno de Venezuela, producto del peculado. Bueno, el presidente Hugo Chávez nunca tuvo una condena por peculado. No ha tenido ni siquiera una denuncia por peculado. Entonces, ¿de dónde sacan esa idea? Bueno, el tema Venezuela endeble. Pero con el tema de Venezuela, o sea, lo va a meter en la acusación, porque si no se le cae más del 60% de todas las personas que están investigadas y que los ha metido, ya yo pienso abusivamente, buscando quebrarlos por el tema de Venezuela. Terminemos por favor con el tema Brasil. Que salimos del tema de Venezuela porque es claro que es totalmente endeble, no tiene ni siquiera una sola prueba. Muy bien, el tema de Brasil en realidad es más sencillo, porque en el tema de Brasil la imputación es que el Partido de los Trabajadores habría financiado la campaña del Partido Nacionalista a través de Odebrecht, ¿no? Entonces, para eso
están las declaraciones de sus directivos, que son Odebrecht, Mameri, que es el regional, y Barata, que era el que tenía la administración de Odebrecht, la gerencia de Odebrecht en el Perú. ¿Qué dice Odebrecht y Mameri? Dicen que ellos dieron el visto bueno, pero que no verificaron nunca si ese dinero se entregó o no. ¿Y qué dice Barata? Que él lo entregó, que él lo recibió y lo entregó. ¿Cómo dice que lo recibió? En cada declaración ha variado cómo recibió el dinero. Eso es lo que ustedes señalan. Bien. Lo segundo, ¿qué dice operaciones estructuradas? Ahí está el director Gilberto Silva y el tesorero Migliaccio, que son las dos personas claves. Según Odebrecht, Silva despachaba directamente con él, todo, hasta la planilla llamada italiano. ¿Qué dice Silva? Silva dice ante el juez Moro, dice que el programa OH fue el pago a una empresa de comunicaciones en reales, es decir, en Brasil. Y el tesorero señala que no conoce de esto y que cualquier pago que se hacía en el exterior era vía offshore a través de un sistema bancalizado. Contradicciones. Un temita más. Sí, un temita más que es ir, importante. sí. Es Silva, además, ya en la diligencia con nosotros, señala que el origen del dinero de Caja 2 era lícito, provenía de Caja 1. De la contabilidad de la empresa. Muy bien, entonces es clave. todo eso irá dilucidándose. Gracias, Ollanta Humala, por acompañarnos, expresidente de la República. Esta noche vamos a una pausa, estamos corriendo y ya regresamos con lo último de Cara a Cara.